Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, se está apuntando más gente, pero bueno, ya hemos dado un minuto de cortesía. Bueno, bienvenidos de nuevo. Gracias por asistir a este evento, que seguro que será de interés por los ponentes que lo imparten y por la temática que se desarrolla, ¿no? Bienvenidos a todos. Vamos a poner unas normitas para este evento. Cualquier pregunta que pudiera haber, nos la hacéis llegar. Ahí tenéis un hueco donde poner las preguntas. A lo largo del webinar, o si no, cuando termine el webinar, la responderemos. Las conferencias van a ser grabadas para quedarse en la web. Cualquier persona luego las puede coger, bien para él o para la persona que él desee, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí está puesto en todos los idiomas. Hay gente que viene de Inglaterra, hay gente que viene de Francia, hay gente que viene, obviamente, de España, de otros países. Entonces, bueno, vamos a recibirles bien a todas las personas y yo creo que va a ser de interés. Bueno, vamos a empezar ya el webinar. Vamos a ver. Kimunsa, desde hace más de 60 años, pues siempre hemos estado formulando y fabricando y comercializando productos que sean soluciones para el control de xilófagos, tanto a nivel del mundo preventivo como a nivel del mundo curativo. Es decir, madera en origen y madera puesta en una ubicación para luego ser construida. Atrás quedaron los parámetros, los productos basados en lindano. Todo el mundo se acuerda del famoso Corpol de lindano, de los productos que decía que duraban, que tienen una persistencia de 90 años, 100 años. Bueno, eso pasó a la historia, pero tengo aquí una factura de un producto que se compró en 1964 que era lindano. Que ya se fabricaba en Kimunsa hace, pues, en 1964, incluso un poco antes, ¿no? Pero no tengo ninguna factura de ese momento, ¿no? Posteriormente, del lindano vinieron los productos a base de clorpirifos, luego siguieron los clorpirifos hasta el 2006 más o menos, y en el 2010 más o menos, por esa época, después de una evaluación en la Unión Europea, pues solo se permitieron los productos en base espiritroides, cipermetrina, permetrina, fenvalerato, bueno, ese tipo de productos. Y actualmente nosotros solo fabricamos productos para el pest control con cipermetrina y para el mundo preventivo. En todo este camino, para no perder eficacia, a medida que se iban quitando del mercado los productos, esas materias activas, las más potentes que en ese momento había en el mercado, pues nuestro equipo en el laboratorio tuvo que hacer muchas investigaciones, muchos ensayos para poder dar el mejor producto posible que podíamos ofrecer para que no haya problemas de xilófagos. En esa palabra, lo mejor posible, indica protección frente a xilófagos, menor carga medioambiental y mayor eficacia posible. Eso se consiguió en todo momento porque era el objetivo. O sea, no podíamos estar por debajo de esos estándares, que es lo que más nos importa. No, como diré después, no depende de la molécula o una molécula u otra, que también es verdad que es importante, pero lo más importante es la formulación que tenemos que hacer de un producto. Bueno, con esta introducción quiero decir que el trabajo de tener el producto como Corpofen profesional no tiene mayores estándares de calidad del mercado, no es debido a tener solo esa molécula, sino es debido al trabajo del laboratorio. En el hábito preventivo, la eficacia en cuanto a protección de madera tiene que ser máxima. Esa eficacia, esa protección, la pasamos al mundo del pest control. Para que una empresa de pest control día a día tenga siempre el producto más eficaz que podemos tener en ese momento. En este escenario es donde se va a enrocar esta conferencia. Para ello tenemos a dos personas, una es Aitor Aguinaga, otro es Josep Sellas, y me vais a permitir leer unas cosas que he sacado que a ellos no les gusta que lo diga, pero me voy a atrever a decirlas. Aitor Aguinaga, director técnico de madera de Kimunsa y persona muy relevante en el sector de la protección de madera. Su mayor contribución, aparte de investigar sobre productos, es la de ayudar día a día a las empresas de pest control a realizar de manera efectiva y rentable sus tratamientos.
En estos años ha sido capaz de hacer evolucionar los productos de madera sin que decaigan en eficacia. Un experto en termitas, de los que convive con ellas, para comprender cuál es su biología y poder aplicar estrategias eficaces para su control. Y luego, posteriormente, seguirá Josep Sellas. Además de amigo y compañero, tiene un alto conocimiento tanto de los tratamientos como de la normativa aplicada en cada caso, bien sean xilófagos de ciclo larvario como tratamientos de termitas. En fin, el trabajo es y ha sido ayudar a que la empresa de Pest Control trabaje con los mayores estándares de calidad y conocimiento. Es un activo en Quimunsa y su ayuda para el desarrollo de mecanismos de actuación frente a diferentes problemas en la madera es incalculable. Y lo digo, lo vemos día a día el tratamiento que hacen con sus clientes, con los clientes en la ayuda tanto en el pest control como en el ámbito curativo. Y sin más dilaciones, vamos a pasar a Aitor Aguinaga, el cerebrito de toda esta cuestión. Buenas tardes a todos. Creo que muchos me conoceréis desde hace años. Yo he estado un poco responsable del Departamento Técnico de Protección de Madera de Quimunsa y he hecho trabajo en campo y trabajo en laboratorio. Bueno, voy a intentar resumir un poco y no alargarme mucho porque al final y al cabo lo que aquí interesa es tener los conocimientos, los conceptos claros, más que largarnos aquí un rollo de mucho tiempo, ¿no? Bueno, voy a empezar por un producto listo al uso, que es el Corpofen JC, que es el antiguo, sería el sustituto del antiguo Corpol, que es la marca insignia o la marca representativa de Quimunsa. Este producto, en la actualidad, es el producto que tiene todos los ensayos de eficacia a nivel de todos los insectos y de todos los organismos xilófagos. Es el único y el que más ensayos tiene a nivel de todos los registros nacionales. ¿Y por qué? Bueno, porque en principio consta, por un lado, de una materia activa e insecticida, que es la cipermetrina, cuyos ensayos de eficacia revelan que es 5 veces más eficaz que otras alternativas piretroides, llámese permetrina, llámese como se quiera, y que le confiere una amplia experiencia y control en cuanto hablamos de organismos xilófagos de insectos, concretamente. Y luego este producto, a su vez listo para empleo, como he dicho antes, tiene una combinación de 3 fungicidas. ¿Por qué 3 fungicidas? Pues no es porque sea ni más caro ni más interesante, sino porque el tema de los 3 fungicidas consigue, por un lado, dos temas fundamentales. Por un lado, cubrimos todo el espectro de hongos, ya que estamos trabajando con un fungicida de amplio espectro, como sería la propiconazol, y luego estamos trabajando con otros 2, con otro triazol, que lo que hace es potenciar la eficacia del propiconazol y a la vez que él realiza un control más exhaustivo de hongos de pudrición basidiomicetos o pudriciones cúbicas o fibrosas. Y finalmente se combina con otro producto que es el IPBC, que es un producto que completa o complementa la acción de estos 2 fungicidas anteriores, consiguiendo que se controlen pues, más tipo hongos, tipo cromógenos, tipo hongos superficiales, organismos superficiales, como pueden ser los mohos. El siguiente producto que vamos a comentar ya es un concentrado emulsionable para su aplicación, es el Corpol Aqua Plus. La base de los principios activos es la misma, lo que pasa que aquí estamos trabajando con una formulación que es más respetuosa para el medio ambiente porque estamos eliminando temas de COPS, lleva un cosolvente, pero el resto es producto, el disolvente principal es agua. ¿Cuáles son las características del resto de la formulación? Pues el resto de la formulación está compuesta por agentes tensoactivos y todos ellos, tanto el Corpofen como este producto, llevan un fijante, llevan una materia que es fijante, que en un caso pueden ser unas resinas alquídicas largas o medias en aceite, como sería el caso del Corpofen, y en este caso los agentes fijantes son unas resinas derivadas de la linaza modificada, que en realidad el poder
por decir así, de formar capa externa, es algo más bajo, pero sí son sustancias que no forman capa continua, pero sí que ayudan a que el producto se fije en el interior y que no salga hacia el exterior. En cuanto a la aplicación de los dos productos, la diferencia fundamental puede ser que el producto en base disolvente pues no aumenta las capacidades de la madera en cuanto a estabilidad dimensional, o sea, no produce ninguna variación dimensional, mientras que los productos en base a agua sí que están sometidos o sí someten a la madera a esa absorción de humedad que puede variar la dimensión de las piezas. Los ensayos que hemos podido realizar en campo nos dicen que las coníferas en unos 3 días vuelven al contenido inicial de humedad, mientras que a las frondosas, como tipo roble, les cuesta algo más. Todas estas sustancias, la absorción y desorción de humedad, lleva un ciclo de histéresis, o sea, no van a tardar ni van a llevar el mismo camino de subida o de aumento de variación dimensional como el de bajada o disminución. Pero más o menos podemos decir que en un plazo de tiempo relativamente corto vuelven a su estado inicial. También tenemos que tener en cuenta, me imagino que lo comentará luego Josep, tampoco quiero adelantaros muchas cosas, que el tema de los tratamientos, la inyección, cuando estamos trabajando con estos dos productos, no se debe trabajar con las máquinas a la máxima presión, porque aparte que podemos producir problemas de resistencia de las fibras y de rotura de fibras, tenemos el estudio que hicimos en su día de que las presiones entre 6 y 8 bares por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, por metro cuadrado de inyección de las bombas generan la mayor difusión del producto en base orgánica. Y para el producto en base agua, esta cifra sube un poquito, había que subir un poco la presión. Estamos hablando de entre 8 y 9 bares. Con todo esto conseguimos que el producto se difunda en el interior y que permanezca fijado a la fibra de la madera, pues garantizando la acción de estos productos. Tenemos que tener en cuenta que, como ha dicho Juan Carlos, normalmente el tema de las materias activas puede ser, estamos trabajando con materias activas más o menos controladas, más o menos que conocemos mucho cómo funcionan, pero que el resto de los coadyuvantes y de elementos de una formulación pueden ayudar en gran medida a que la eficacia del producto sea mayor. Por eso nuestros productos a este nivel son los que tienen todos los ensayos de eficacia del mercado, completamente todos. O sea, y es porque hemos conseguido que las formulaciones sean realmente estables y que garanticen que el producto haga o realice su función. Dentro de la gama de productos más o menos novedosos estamos trabajando con el Corpol Gel. El Corpol Gel es un producto en base gel. ¿Cuáles son las ventajas que puede ofrecer un producto en base gel? Un producto en base gel de este tipo de formulaciones es un producto que es una especie de mayonesa. Lleva una parte de componente es orgánico y parte del componente es en agua. Y entonces esto, mediante un agente gelificante, consigue que el producto se fije sobre la madera y no evapore, porque los disolventes que se utilizan son disolventes de alto punto de ebullición, con lo cual, al no evaporar, la opción que tiene el producto es la de penetrar hacia adentro. Esto es una de las características principales de este producto y conseguimos unas penetraciones, como veis en estas figuras, que tenéis que hay desde roble, hay coníferas como pino, hay abeto, y hay especies tropicales. Que fijaros que estos cortes están realizados, o sea, son cortes de la pieza, no se aplica en la pieza y se mira por testa hasta dónde han penetrado, sino que se realiza un corte al de unos días. Concretamente, al de 3 días, el producto superficialmente no es que ha desaparecido, sino que permite ya la aplicación de otros tratamientos consiguientes, que pueden ser decorativos, etcétera. Pero hasta 15 días el producto se difunde por el interior de la madera, llegando pues, a las condiciones que veis de que prácticamente lo único que nos impregna es el duramen. La otra capacidad que tiene este producto es que él lleva un componente, o varios componentes, bueno, en este caso es uno, que es tixotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en función de la presión a la que nosotros apliquemos este producto se comporta como un líquido o como un gel. Esto es de cara a favorecer su aplicación. Este producto se puede aplicar por brocha, por un medio más o menos mecánico, y se puede aplicar también por un medio tipo bomba Irles o bomba Wrangler, un tipo de esta especie
de bombas o de mecanismos que someten al producto a una presión. Cuando se somete a esa presión, el producto se comporta como un líquido y, sin embargo, cuando cesa la presión, el producto se vuelve a gelificar, con lo cual permite que se fije completamente sobre las superficies de la madera que estamos tratando y no descuelgue. Y bueno, dentro de esto ha sido todo referente a agentes bióticos. Estamos ahora trabajando en otra gama de agentes abióticos, que aquí incluiríamos, por un lado, los ignífugos, por otro lado, los productos hidrófugos y, por otro lado, los lasures. Los lasures, en su día tuvimos una gama, estamos intentando ver a ver si podemos mejorarla. Estos son realmente lo que nos provoca o produce protecciones frente a radiación solar. Los productos hidrófugos, la capacidad que tienen es la de evitar que la madera absorba la humedad, repele la humedad y repele algún otro tipo de productos, como puede ser el café, los taninos, etcétera. Es una formulación que estamos desarrollando en la actualidad. Y estamos con el producto ignífugos, que aquí también estamos desarrollando dos productos, por decir así. Uno para aplicación por PCO, que sería un producto ignífugo de aplicación superficial, que le hemos dotado de cierta capacidad hidrófuga y de cierta capacidad tipo protección UV, ultravioleta, radiación solar, porque pues se puede pigmentar y a la vez lleva unas resinas que hacen o comportan o le confieren ese producto, esa repelencia a la humedad. Y estos dos productos que hemos conseguido incorporar en el ignífugo no aumentan su clasificación frente al fuego. Entonces, estamos trabajando con unos productos en base sales, que es normalmente lo que hay, que estamos fabricándolo en forma de gel para que nos permita incorporar los hidrófugos y los pigmentos, y este producto es el que realmente estamos intentando y vamos a sacar al mercado ahora para dar este tipo de protección complementaria entre agentes abióticos, que es lo que hasta ahora nosotros hemos trabajado limitadamente. Entonces, espero que este producto sea de amplia aplicación por los PCOs, porque las tendencias actuales a trabajar con maderas cada vez con unos, digamos, tratamientos más leves, por decirlo así, más ecológicos, a más biopermitidos, nos van a obligar a trabajar o bien con maderas modificadas o bien con maderas que vamos a tener que darles otra aplicación posterior que complemente lo que o tenemos que intentar dar de una forma interior, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues creo que esto es un poco lo más importante que yo os quería contar. No sé si he intentado ser lo más breve posible, porque creo que sobre esto se ha hablado muchas veces. Creo que os he intentado dar una pincelada de por qué funcionan nuestros productos, por qué nuestros productos cumplen con todas las normativas, y voy a pasar la palabra a mi compañero Josep Sellas, que ahora os va a dar la otra visión del tema del tratamiento o del control de patógenos de la madera, que es el tema de la aplicación en obra. No nos vale tener un producto estupendo ni el mejor producto del mercado si resulta luego que a la hora de aplicarlo no somos capaces de hacerlo de una manera que consigamos realmente potenciar el producto que nosotros vendemos. Vale, bueno, Josep, gracias a todos por vuestra atención. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Antes que empezar yo a dar mi breve ponencia, recordar que quien quiera realizar alguna pregunta lo puede hacerlo a través del chat. Intentaremos darle respuesta en el momento de la pregunta y si no, más tarde. La intención es de que también desde vuestros sitios pues, podáis participar en este webinar. A ver, mi presentación va dirigida, como bien te decía ahora hace un momento Aitor Aguinaga, bien, a ver, ¿cómo debemos de realizar ese tipo de tratamientos? Yo creo que son conceptos que muchos tenemos muy claros, sobre todo las empresas especializadas en el campo de la madera, en tratamientos en obra, pero que a veces es necesario poder recordar para poder tener ideas que sean claras y que a la vez pues puedan seguir una normativa eficaz y dentro de una legalidad, ¿no? A ver, estamos hablando de madera y de madera de construcción. Vamos a hablar de tratamientos en obra, es decir, tratamientos curativos. Aquellos tratamientos que vamos a realizar una vez nos encontramos en un edificio en rehabilitación y que ha sido afectado por
por algún factor xilófago. En primer lugar, la madera. La madera es un recurso natural que ha sido utilizado junto con la piedra por el hombre desde los inicios de la humanidad. Son materiales muy interesantes porque son materiales que se pueden trabajar muy bien, muy fácilmente y elevar, aparte de que también dan una confortabilidad para poder utilizarlo como protección en la construcción, ¿correcto? A ver, tenemos edificios construidos desde hace más de 1000 años, es el caso de las iglesias de Stabæk en Noruega, que llevan más de 1050 años en pie, o puentes, el puente de Tongok en China, que son puentes desde el siglo XII, del siglo XIII, que están en perfectas condiciones y todavía surgen operativos. Hasta la fecha, digámosle que hasta no hace muchos años la madera estaba contemplada como un elemento constructivo, antiguo, que ya en desuso, sobre todo en la zona mediterránea, pues porque se habían descubierto materiales nuevos constructivos, distintos, que parecían que tenían mejor resistencia. Y la verdad es que tampoco es así. Estamos viendo como la madera es un material de perfecto interés, porque es un material que nos permite una serie de ventajas que otros materiales, ¿no? Y además son materiales con los que podemos construir construcciones, edificaciones modernas, eficaces, operativas, como es el caso de estos. Aquí yo he significado cuatro imágenes, edificios como la Casa Quiltro en Chile, con un diseño muy moderno, es un diseño agradable, con un gran impacto visual. Tenemos edificios urbanos como el de Midtjylland en Noruega, son plantas de más de 15 pisos. Ya no es el único edificio más alto del mundo, sino que nos podemos encontrar edificios bastante similares en Canadá, en Australia, en Estados Unidos. Hoy en día ya la madera es un elemento con el que se construye y se construye con total, siendo un producto muy útil y muy resistente. Luego tenemos edificios como es el caso de la salinera de Austria, en Bad Ischl. Es un edificio dedicado al almacén de sal, un producto muy corrosivo y que la madera ha demostrado ser un material muy resistente para cualquier tipo de producto. Y también puentes tan modernos como el de Moses Bridge en Halsteren, en Países Bajos, un puente sumergido, un puente con un diseño muy moderno y también eficaz, y todo él construido en madera. Es decir, que la madera no es un material obsoleto, es un material moderno, con todo tipo de garantías y con el que podemos ejecutar edificios de todo tipo de magnitudes. Pero bien, la madera vemos que es un material excelente, pero que a su vez, bueno, tiene unas condiciones que hacen que estén expuestos a riesgos, a factores de riesgo que son los bióticos o los abióticos, ¿no? Son elementos, como es el caso del fuego, el agua, son los factores bióticos, como pueden ser insectos xilófagos, que pueden dañar y atacar esta madera y le pueden perder durabilidad y perder resistencia y efectividad en sus cargas. De todas maneras, estas medidas preventivas, para ello no hay otra cosa, no hay otra alternativa que efectuar una serie de medidas preventivas, dotar las medidas preventivas para darle esta durabilidad y que este elemento pues, pueda perdurar con el tiempo, como hemos visto en las iglesias noruegas o los puentes chinos u otros edificios que llevan cientos de años en plena operatividad. Con el tiempo, como antes comentaba, pues estos elementos, estos edificios, si no han sido dotados de medidas preventivas, caen en este riesgo, ¿no? El riesgo de ser afectados por estos agentes xilófagos. Con lo cual, y esto no solamente ocurre con la madera, sino que ocurre con cualquier elemento constructivo. Hay que estar pendiente de estos elementos para ver si tienen alteraciones
y que puedan perder pues estas capacidades portantes que es el que se les requiere. Con lo cual, hay que plantear siempre de que durante todo su tiempo de vida, el proceso de vida de estos elementos, los materiales de madera, pues hay que dotarles de una serie de protección, de tratamientos preservantes, para que puedan durar, conseguir una mayor durabilidad en el tiempo. Las diferentes causas de degradación, como antes comentaba, pues básicamente las dividimos en dos tipos, ¿no? Serían, por un lado, los agentes bióticos, que son aquellos provocados por la fotodegradación del agua y el fuego. La fotodegradación, bien, normalmente lo que se consigue es una decoloración de las maderas con el tiempo, para efectos por rayos ultravioletas, no afectan a su capacidad portante, ni mucho menos. Diríamos que estas maderas, las más afectadas, son aquellas maderas de cubrimiento, ¿no? Que son las que cubren a las paredes de las superficies del edificio. El agua es el mayor enemigo que tiene la madera, es verdad. En estos casos hay que estar muy pendientes de que este elemento, evitar el máximo contacto posible con la madera, porque la degradación que puede provocar es importante y porque aparte puede servir también de reclamo para otras plagas xilófagas como son los agentes abióticos. Y por último estaría el fuego en estos casos, ¿no? El fuego, todo y que la madera es el elemento constructivo que mejor comportamiento tiene en casos de incendio. Se puede conseguir un mayor tiempo de retardo de combustión y esto nos da una mayor seguridad. Luego también hay que contemplar otras derivadas como son las producidas por las corrosiones de herrajes y uniones metálicas que son los que de alguna manera con el tiempo y el contacto con la madera pueden producir una degradación pueden afectar también a la larga a la resistencia mecánica de la madera. En este segundo lugar, como antes comentábamos, están los agentes bióticos, es decir, toda una serie de seres vivos que se alimentan de la madera. Son agentes xilófagos, se alimentan de la madera y estos a su vez pueden provocar verdaderos problemas y verdaderas afecciones a la madera. Y sobre todo en zonas como la nuestra, en zonas del Mediterráneo, donde la calidad ambiental, la temperatura, las condiciones ambientales son excelentes para que estos insectos, estos seres vivos, pues puedan, con una gran propagación, pueden afectar a la madera constructiva. Aquí dividimos en primer lugar lo que serían los hongos, que los dividimos en dos grupos, serían los hongos cromógenos, que son estos hongos que provocan el azulado de la madera. Normalmente esto ocurre cuando la madera es apeada del árbol, en el momento del corte. Si esta madera no se le realiza un tratamiento de azulado, un tratamiento preservante, la madera pues acogerá una decoloración azulada grisácea que no afectará a su resistencia mecánica ni mucho menos, pero que sí que le impartirá un color, le afeará la madera esta y perderá pues bueno la calidez que le podemos esperar. Por otro lado estarían los hongos de pudrición. Tal vez sería junto con las termitas los factores xilófagos más importantes y más destacados destructivos de la madera. Los que se producen por el contacto por humedades. Antes comentábamos que la humedad, el agua, es tal vez el elemento más preocupante para la madera. Aquí podríamos definir tres tipos de hongos, ¿no? Que son estos hongos de pudrición, que serían pues, los hongos, tenemos los hongos, serían los que pueden afectar a la lignina de la madera. En este caso tenemos la pudrición blanca y la pudrición rigurosa, es decir, pierden la madera, pierde esta lignina y queda solamente la parte blanda, que es la parte que sirve de unión y de ligamento a la madera.
y pierde, gana debilidad y con lo cual pues su capacidad portante pues queda muy, muy deteriorada. Y luego estaría los hongos, estos hongos cuarteados, que serían los que pueden afectar a la celulosa de la madera, que en este caso se produce cuando hay unos cambios de temperatura y humedad importantes y que la madera pierde este ligamento y pierde también su capacidad portante y su resistencia, con lo cual entra en un riesgo importante como elemento constructivo. En un segundo apartado estarían los agentes, los insectos de ciclo larvario. Aquí los más conocidos son los anóvidos, las carcomas, los lítidos, están los cerambícidos, bostícidos, purcúlidos, ¿no? Insectos que se alimentan de la celulosa de la madera y que con el tiempo, unos más que otros, pues pueden dañarla de manera destacada. En el caso de los anóvidos, los lítidos o los bostícidos, pues bueno, pueden afectar, digámosle, a la madera más superficial. En el caso de cerambícidos, pues sus daños pueden ser mucho más agresivos porque penetran prácticamente en el corazón, en el interior de la madera. Y en el caso de los curcúlidos son aquellos insectos xilófagos que se aprovechan de la degradación por hongos, cuando hay grandes componentes de humedad y lógicamente cuando afectan, dañan a la madera, su daño se multiplica por dos. Normalmente ese tipo de los curcúlidos los encontramos normalmente en el bosque, ¿no? Difícilmente los podemos encontrar en maderas constructivas, aunque en muchos casos, cuando han sido edificios que no han seguido un mantenimiento cuidadoso, sí que nos podemos encontrar con un problema importante si ha estado en contacto con humedades persistentes y cerca de zonas boscosas. En un tercer orden y también importante estaría el caso de las termitas. La termita es un insecto con una importancia muy destacada en la zona, bueno, prácticamente en todo el planeta, pero en nuestra zona, en la zona mediterránea, es muy presente. Nosotros tenemos aquí la termita de la madera seca y la termita subterránea. Son insectos que muchas veces son muy difíciles de identificar en obra y cuando las identificamos es porque realmente hemos sufrido daños importantes. En el caso de la madera seca, son termitas de colonias pequeñas, de colonias que muchas veces no llegan a más de 1000 unidades, de 1000 individuos y sus daños pues son, digámosle, más fácilmente de poder atender. Cuando el caso es de la termita subterránea, ya el problema es totalmente distinto. Son colonias que viven en el subsuelo, que en su forrajeo detectan la presencia de madera en edificios y que cuando ingresan en un edificio lo hacen de manera muy poco visible. Y solamente cuando su degradación es importante es cuando nosotros somos capaces de poderla detectar. Bien, pues para ello, para todas estas casos, habrá que hacer una serie de planteamientos específicos para cada uno de estos casos, ¿no? No todos los elementos, no todos los agentes bióticos xilófagos son iguales, no todos tienen que recibir el mismo tipo de tratamiento. Cada agente xilófago requerirá de un tratamiento específico, con lo cual a veces sí podemos utilizar el mismo producto, pero la aplicación debe de ser distinta en cada uno de estos casos. Y para ello es importante de poder reconocer pues, sus aspectos biológicos, cuál es su comportamiento, pues para poder atacarlos con más facilidad y con mayor diligencia. Hay un tercer orden que, bueno, de xilófagos, que son una serie de insectos, como son los lepidópteros o los himenópteros, que son insectos que no atacan propiamente a la madera, no se alimentan de madera, pero que sí habitan en estos elementos, sí habitan en ella, que con el tiempo pues, pueden sufrir una degradación. Son insectos que anidan en la madera, se aprovechan de los agujeros provocados algunos por agentes xilófagos o otros pues, por sus roturas mecánicas y habitan en ella pues, para poder desarrollar sus propios nidos.
Eso también puede provocar una afectación, bueno, no del todo preocupante, pero sí que es molesta y que evidentemente pues debemos de poderos también atender. Pero básicamente nuestra preocupación tiene que ir dirigida sobre todo a los agentes, como son los agentes de pudrición y a las termitas y luego también a los de ciclo larvario. Cuando nos enfrentamos a una rehabilitación, ¿no? Hay que tener en cuenta que las empresas, cuando os dirigís a realizar un tratamiento, normalmente es porque este edificio construido con elementos estructurales de madera, pues necesitan una rehabilitación porque han detectado que la presencia de agentes o presencia de la degradación de la madera en algunos puntos, pues porque tienen carcomas, porque tienen termitas, porque la pudrición es importante, pues hay toda una operativa que hay que tener en cuenta. Antes que empezar a trabajar y antes que plantear un tratamiento, es importante que hagamos una evaluación de la problemática que nos está afectando. Para ello es importante contar muchas veces con la presencia de prescriptores, ¿no? Arquitectos técnicos que nos puedan dar una evaluación exacta de la capacidad de resistencia de estos elementos, si estos elementos tienen que ser sustituidos, si estos elementos pueden ser tratados, corregidos. Esto es importante. Luego estaría la identificación de la plaga, cuando sabe perfectamente de qué plaga estamos tratando. Y a veces no es solamente una plaga, porque podemos detectar la presencia de hongos, la presencia de insectos de ciclo larvario, de termitas, todo en un mismo espacio y atacando todo por todos los lados, ¿no? Pero es importante luego establecer, especificar la importancia de cada uno de ellos y de qué manera tienen que ser tratados. Y por último, evidentemente, saber redactar una propuesta de cómo realizar esta eliminación, este refuerzo o esta reparación de elementos dañados y el tratamiento curativo a la que debemos de realizar. Está por otro, para todo ello, hay un documento que para mí es más que importante, que muchas veces se obvia y no se tiene en cuenta, que es el Código Técnico de la Edificación. Yo creo que hay que seguir un protocolo de trabajo, aunque muchas veces me habéis oído decir que el mayor protocolo es el sentido común, esto es cierto, pero sí que tiene que haber un protocolo de cómo debemos de actuar. Hay que tener en cuenta que la madera en obra es un elemento constructivo, es un elemento de construcción y que estos tienen unas exigencias y estas exigencias tienen que estar cubiertos y para ello, al igual que otros elementos como puede ser la cerámica, como puede ser el hierro, como puede ser el ladrillo, la madera también tiene un marco normativo en el que establece los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Y hay que tenerlos en cuenta, por pequeña que sea la obra. Por pequeña que sea la obra y porque nos va a dar los parámetros con los que debemos de trabajar, nos va a facilitar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, hay una serie de documentos desarrollados en el Código Técnico de Edificación, que son los documentos básicos, y hay uno en concreto, lo veis aquí, que es el de la seguridad estructural de la madera. Y nos va a decir cómo tenemos que operar. Estamos viendo que la primera premisa en el caso de que un elemento de madera estructural se encuentra afectado por agentes xilófagos, hay que tener en cuenta un principio importantísimo, y es de que hay que incrementar los niveles de protección. La madera está sujeta, luego lo veremos, a una serie está sujeta a una tabla de riesgos. Una tabla de riesgos que en función de su colocación, del espacio que ocupa dentro del edificio, pues tiene un valor de riesgo y estos valores de riesgo son los que tenemos que proteger. Pues bien, cuando nos enfrentamos con un edificio donde vamos a realizar una rehabilitación y que ha sido ya afectado y que requiere un tratamiento curativo, deberemos de incrementar estos tratamientos, estos niveles de protección, mejor dicho. Y, por lo tanto, pues estas fases de uso las tendremos que incrementar en una más. Estamos trabajando en la fase de uso 2, pues ya sabemos que la tenemos que contemplar
con los requisitos preventivos para la clase de riesgo 3.1. Existe un 3.1 para un 3.2. Ahora veremos. Y luego también, de manera muy importante, el Código Técnico de Edificación nos especifica que cuando estos daños son causados por hongos o por termitas, los tratamientos tienen que tener un cuidado más especial. Y están hablando, que luego lo veremos en la tabla, de tratamientos con un nivel de profundidad NP5, es decir, que lo que se pretende es que la totalidad de la madera esté totalmente protegida. La totalidad de la madera tratable. Este es un concepto que también veremos de aquí en unos momentos, pero que nos está indicando que los niveles de protección tienen que ser en su totalidad de la madera tratable y que a la vez de cómo debemos de tratar esta madera. Y en el caso de la termita, también nos comentan de que, en primer lugar, habrá que tratar esta madera. En un segundo lugar, plantearemos la necesidad de realizar tratamientos de barrera. Entendemos tratamiento de barrera, pues tratamientos químicos de protección, preventivos o curativos en muros o tratamientos con cebos. Depende a las características del edificio y que nos permita poder trabajar. Pero principalmente lo que primero tenemos que proteger es la madera de construcción, porque lo que no podemos hacer es perder esta capacidad portante de esta y no podemos entrar en riesgo de que con el tiempo puede haber roturas que sean muy significativas. Esto lo comento porque muchas veces me he encontrado que se prioriza tratamientos de barrera, tratamientos con cebos para las termitas y en segundo lugar, si lo requieren o creen oportuno, se da un tratamiento químico. Pues tenemos que invertir este orden. No porque lo diga el Código Técnico, sino porque realmente es de una simpleza total, ¿no? Es decir, la madera como elemento estructural requiere las necesidades preventivas absolutas. No podemos desatender estas necesidades. El tratamiento con termitas, con cebos, es un tratamiento que tiene un proceso, que no es un proceso rápido, es un proceso que requiere un tiempo y que requiere una vigilancia. Y en estos casos hay que actuar con mucha más agilidad y con mucha más rapidez. Ya lo realizaremos posteriormente al tratamiento con termitas. Con la termita subterránea ya veremos cómo plantearemos el tratamiento. Pero en primer lugar tendremos que preservar estos elementos de soporte, las vigas, las columnas, son los que les tenemos que darle unos tratamientos de una cierta inmediatez para que no pierdan su capacidad portante. Esta es la tabla que antes os comentaba. En el Código Técnico queda bien especificado que según sus clases de uso, es decir, su situación de servicio, si estas maderas son maderas de interior, pues tienen unas exigencias específicas de cómo hay que tratarlas. Normalmente son tratamientos superficiales, son tratamientos que son maderas que están protegidas contra riesgos de la intemperie, es decir, del agua de lluvia, de humedades, del sol, por lo cual, pues con un tratamiento superficial será suficiente. Luego veremos elementos de maderas de exterior, bajo cubierta que puede estar al exterior, que ya requieren ya tratamientos en profundidad, pues porque están más expuestas a que pueden haber otro tipo de agentes que la pueden afectar de manera importante. Y en función de esta situación de riesgo, nos especifican qué niveles de protección. Y muchas veces veréis que estamos hablando de tratamiento que algunas no requieren ser tratadas, como podría ser un caso de riesgo 1, podría perfectamente muchas veces no es necesario tratarla, pero sí, bueno, un tratamiento superficial por todas las caras expuestas. Cuando ya está hablando de un riesgo 2, pues ya estamos hablando de que requiere, perdón, de un riesgo 3.1, ya requiere que la madera consigamos impregnarla un mínimo de 3 milímetros de su superficie, ¿no? Cuidado, parece muy poco, pero no es fácil conseguir estas penetrabilidades con un tratamiento superficial. Cuando ya queremos incrementar estos niveles a 6 milímetros para una clase de riesgo 3.2, ya hay que realizar tratamientos en profundidad, que en el caso en obra no hay más alternativa
que los tratamientos mediante sistemas de inyección. En tratamientos preventivos estamos hablando de autoclaves, pero en tratamientos en obra tenemos que hablar de tratamientos con válvulas de retención. Luego estarían ya los tratamientos con clase de riesgo 4, ya son maderas expuestas al exterior sin cubierta alguna. Bueno, ya son otras profundidades, pero en este caso no es el que a nosotros nos preocupa porque no afecta a elementos propios constructivos. La impregnidad de una madera, cuando hablamos de impregnar una madera, por supuesto, no hablamos de la totalidad de la madera, porque es imposible, prácticamente, a no ser que se realice un tratamiento preventivo en un autoclave de vacío presión. Y aún así no es fácil, es muy complicado, es muy complejo. Tratar un duramen prácticamente es imposible. Y hay que hacerlo con unas presiones muy altas para poder conseguir la retención del producto del principio activo en esta parte de la madera. En la segunda imagen, a la primera imagen veis que aquí hay una decoloración de la madera, una parte más blanca y otra más oscura. La parte más oscura es la del núcleo, la del duramen, que es imposible poder impregnar, un tratamiento sobre todo en superficiales y en tratamientos también incluso in situ. Y la parte más blanda es la de la albura, que es la que debemos de poder tratar en casos de riesgos y que nos requiera un NP5. Vemos en la fotografía inferior, aquí vemos la madera tratada y esta decoloración de color azulada, vemos como esta madera ya ha sido tratada y ha conseguido que toda la albura ha sido ya impregnada, ha sido bañada por el preservante. Con lo cual aquí sí que se ha conseguido un NP5, que es la totalidad de esta albura de la madera expuesta. Antes de ser tratada, la madera debemos de prepararla. La madera no podemos tratarla tal cual se nos plantea. Muchas veces esta madera hay que sanearla. Hay que sanearla pues porque llevan una serie de recubiertos decorativos. Si queremos dar un tratamiento superficial es imposible porque no permite la impregnación del producto en la superficie de la madera, con lo cual hay que decapar, hay que limpiar esta madera, mediante un arenado, mediante un decapado, mediante, en fin, cualquier sistema que me permita devastar esta madera y dejar la fibra de la madera abierta y expuesta. Es importante, primero, para poder conseguir la impregnabilidad del producto preservante dentro de ella y porque hay algunos insectos que podrían aprovechar estas películas que tienen la madera antes de ser tratada para poderse proteger de los posibles riesgos. Una vez ya hemos higienizado la madera, la hemos limpiado, entonces sí que nos podemos plantear en realizar un tratamiento. Y estos tratamientos son en profundidad, mediante válvulas de retención, válvulas de inyección, que nosotros vamos a instalar en todas las maderas afectadas. En algunos casos puntuales nos podemos plantear tratar unas maderas, digamos, las que vemos más afectadas. En el caso de los tratamientos por hongos de pudrición, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es un trabajo de albañilería, es eliminar las humedades. Si no eliminamos las humedades, imposible de poder luego realizar cualquier tratamiento contra estos hongos. Una vez eliminadas estas capilaridades que provoca el agua, entonces podemos plantear hacer un tratamiento in situ contra estos hongos de pudrición. Lo que nos va a tocar va a ser hacer un saneamiento. Es posible que aquella madera, sobre todo los cabezales, que son los que se soportan en los muros y son los que han absorbido esta cantidad de humedad y han degradado y han afectado a la capacidad portante de la madera, pues habrá que reconstruirla de alguna manera u otra para poderle darle durabilidad. Y una vez reconstruida, trataremos también la totalidad de la madera para que no incurramos en el riesgo de posibles riesgos futuros. Como antes comentábamos, en el Código Técnico de Edificación nos alertaba que en el caso por daños de hongos de pudrición, los niveles de protección tenemos que incrementarlos. Y aquí ya nos exige y nos obliga a realizar tratamientos por inyección.
¿Cómo realiza esta inyección? Pues muy fácil. Hablamos del tres bolillo. A ver, en primer lugar, vamos a diferenciar maderas estructurales, vigas de secciones inferiores a 20 centímetros, ¿no? Sobre todo la gama mayor son de 17. Muchas veces, si son de 17, podemos trabajar a una cara de esta madera. Cuando ya son de 20 centímetros o superiores, ya tenemos que plantearnos trabajar las dos caras, porque lo que nosotros pretendemos es tratar la totalidad de la madera, porque el único tratamiento que nos sirve es el de saturación, y esto realmente lo podemos conseguirlo inyectando el producto mediante estas aguas de retención. Y decimos saturación porque es muy complicado poder cantidades exactas de cuántos centímetros cúbicos puedo yo inyectar en la madera y que a mí me dé una garantía que pueda lograr el NP5, esto es impensable. Piensa porque la madera es un elemento irregular. La madera depende de qué tipo de madera absorbe más, otras absorben menos, otras tienen más nudos, tienen fendas, es decir, son irregulares. Lo que sí tenemos claro es de que una vez realizamos estas inyecciones, tenemos que inyectar a 2/3 partes de profundidad para poder conseguir una buena inyección, una buena penetración del producto. 2/3 partes agujerearemos, la válvula cubrirá solamente 1/3 parte de estas, con lo cual genera una cámara, y esta cámara es a la que le demos esta presión que antes comentaba Aitor, que en tratamientos con productos de envase disolvente, pues trabajaremos a 6, 7, máximo 8 bares. Bueno, si productos en envase acuosa, superaremos estos 8 bares, 8 o 9 bares, pero esta cámara que se produce al momento de inyectar la válvula, a mí me sirve para que al darle presión rompa el producto dentro de la madera y pueda conseguir una distribución. ¿Cada cuándo tengo que hacer este agujero? Bueno, aquí hablamos cada 30 centímetros y en forma al tres bolillo. Y dirás, ¿por qué el tres bolillo y no en línea recta? Sencillamente al tres bolillo porque si lo hacemos en línea recta, lo que podemos es, lo que se puede conseguir es la rotura mecánica. Si hacemos un corte en línea, la madera la partiríamos en dos, con lo cual el problema todavía lo agravaríamos, ¿no? Y cada 30 centímetros, no hay una regla matemática. Es que no hay una regla matemática, porque tendremos que sortear. Tenemos que sortear situaciones como las que vemos ahora mismo aquí en la pantalla. Pues en el caso, fijaros que en la imagen, en la segunda imagen, pues aquí hay una fenda que rompe perfectamente la madera. Pues al tres bolillos, pues es como si tuviéramos dos tablas totalmente distintas. La tabla de arriba y la tabla de abajo. Pues tendremos que inyectar por la parte de arriba y por la parte de abajo, diferenciándola. Y vemos que allí hay un nudo. Si la válvula, por una condición matemática, me corresponde donde está el nudo, pues allí no voy a colocar el inyector, porque si está el nudo, no me va a poder inyectar. Tendremos que sortearlo. O sea, que no podemos trabajar con unos condicionantes matemáticos. Vamos a trabajarlo con un cierto sentido común y lo que tenemos que pensar es de que yo tengo que lograr la mayor difusión del producto mediante este sistema de válvulas, y tengo que repartirlas de una manera u otra y que a mí me puedan garantizar que la totalidad de la madera tratable me quede impregnada. Aquí vemos que nos veremos en situaciones pues como la imagen 2, la imagen 3. La imagen inferior, la primera de la izquierda, vemos que son tratamientos muy afectados por hongos de pudrición blanda en este caso. Pues bueno, estas situaciones son las que tenemos que higienizar y tratar con todo máximo cuidado y plantear muchas veces si hay que hacer pues eso, una sustitución del elemento o su modificación. Evidentemente, en la segunda imagen de la parte inferior, vemos como la madera hay un doble techo. Los dobles techos son nuestros mayores enemigos. Hay que eliminar estos dobles techos, si no es imposible tratar la madera. Y muchas veces el cliente nos dirá que, oye, mira, es que no quiero que me levantes el doble techo, pues porque la madera pues no me va a quedar la casa bonita, se va a afear, y yo que quiero es disimular. Oye, yo tengo que tratar la madera.
tengo que tratar la madera. Y nuestra prioridad es tratar la madera porque tengo que protegerla de estos daños que ya han sido causados. Y con lo cual, si no la podemos descubrir, es imposible de poder trabajar correctamente. Y en último lugar vemos los daños afectados por termitas. Antes comentamos, ¿podemos colocar aquí cebos de pared? Sí, claro, pero vamos a ser claros, vamos a tratar la madera prioritariamente, tratar la madera, defender este elemento si está en condiciones de ser defendido y luego ya plantearemos un tratamiento con cebos. Evidentemente, una vez hecho el tratamiento por inyección, hay que hacer un tratamiento superficial mediante la pulverización. Toda madera tiene que estar posteriormente pulverizada. Pulverizada porque tenemos que protegerla no solamente en su interior, sino también en su parte exterior. Y esto lo tenemos todo tipo de mecanismos. Entonces estamos trabajando con Mavi, que tiene equipos muy especializados. Es un equipo específico para el tema de madera y que nos ayuda a hacer todo ese tipo de tratamientos. Tener en cuenta que, y aquí no me voy a extender porque ya estoy finalizando la presentación y porque ya esto ya os lo ha comentado Aitor y también Juan Carlos, estamos trabajando con principios biocidas, productos que tienen unas características de durabilidad, de preservación y de eliminación de agentes xilófagos. Entonces, estos se pueden presentar de diferentes formatos, como antes comentamos, disolventes, en productos hidrodispersables, en geles. Oiréis hablar de hidrosolubles, hidrodispersables, de disolventes orgánicos, mixtos y naturales. Cuidado. Para tratamientos en obra, solamente podemos trabajar con hidrodispersables y de disolvente orgánico. Por favor, muchas veces se realizan tratamientos con sales hidrosolubles. No podemos trabajar este tipo de productos porque son productos que su principio activo queda muy en superficie, son sales minerales que no diluyen bien en la madera en tratamientos superficiales y en el momento en que nosotros abrimos dispositivos como la calefacción o aire acondicionado, esto provoca migraciones y provoca pues unas toxicidades muy importantes para la gente que habita en aquel espacio. Entonces, intentemos evitar, igual que los orgánicos naturales, las creosotas. Desgraciadamente, aún hay algunas prácticas de constructores que utilizan maderas creosotadas que las aprovechan para elementos estructurales en obra, porque les da unas garantías de durabilidad. Sí, seguramente será la madera que más nos perdure, pero podemos hablar lo que antes comentábamos, a la que entre en contacto con la calefacción o con aires acondicionados, los principios activos migran y esto pues nos provocan toxicidades importantes. Con lo cual, tenemos que limitarnos a estos dos tipos de principios activos que antes ya os ha desarrollado Aitor y que no me voy a extender más porque sería volver a repetir lo que antes él también ha comentado. Ambos productos son interesantes, algunos tienen mejor comportamientos como son los hidrodispersables cuando estamos hablando de productos de maderas con un porcentaje más alto de humedad, tienen un comportamiento más importante porque favorece su vehiculación, en otros pues los productos disolventes. Y por último, los geles. Yo quiero hacer aquí un pequeño inciso y con eso acabo. El gel es un producto importante, interesante, muy eficaz, pero para maderas de clase de riesgo 2. No para maderas que estén en contacto con agentes, con humedades, con otro tipo de agentes. ¿Por qué? Pues porque no es posible poder incorporar un fungicida, con lo cual, si solamente incorporan un insecticida, solamente podemos darle uso para casos de riesgo, para casos de uso 2, casos de riesgo 2. Tienen una buena penetración, tienen un buen comportamiento, pero están para lo que están. Y también comentar de que no podemos plantearnos estos geles para inyectar. No están diseñados para inyectar estos productos. Están diseñados para poder ser proyectados, para ser utilizados en pulverización o en proyección. La inyección es muy difícil de conseguir una buena inyección con un producto gel. Si se consigue es porque no es un gel, será un hidrodispersable de una mayor densidad,
pero es que la densidad del propio gel no permite una buena difusión del producto mediante el sistema de inyección. Y bien, yo aquí por mi parte cierro la presentación y os paso ya de nuevo a Juan Carlos, que hará una pequeña reflexión final, que es el que cerrará ya el webinar que os hemos presentado hoy. Y repito, cualquier consulta que tengáis la podéis dirigir a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. A ver, ahora yo quería hacer una pequeña reflexión en este mercado. Ya hicimos algo en el último Congreso de Madera en Bilbao, que por cierto estuvo muy bien, para ver en el sector hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, por lo que entendemos, cada vez se hace más uso de la madera y se va a hacer más uso de la madera en construcción. ¿Por qué? Porque la tendencia es a utilizar productos que se acerquen a una huella de carbono cero. ¿Qué significa esto? Que los productos que se han utilizado hasta ahora, las materias que se han utilizado hasta ahora, la carga de huella de carbono es muy alta. Entonces, estamos en tendencia. Pero estamos en tendencia siempre que hagamos unas cuantas cosas. Cuando les había dicho a Josep y a Aitor que den su charla, yo no quería hablar de productos, pero sí quería que hablásemos de certificaciones de productos. Nosotros, como profesionales en el ámbito de la madera, tenemos que certificar todo. Y vamos a tener que certificarlo todavía con más profundidad. Es decir, un proveedor de productos va a tener que tener las mayores certificaciones que pueda haber en el mercado. Un proveedor de madera va a tener que tener las mayores certificaciones de madera. Un proveedor de casas de madera o de materiales de madera va a tener que tener esas certificaciones, porque si no, no van a ser posible que la gente utilice la madera. Hasta ahora se ha pasado. Ayer mismo había una noticia en Internet en el cual se decía que el Seprona había cogido 3.500 toneladas de palés que no estaban certificados en IF 15. Eso no es bueno para el sector. ¿Por qué? Porque la gente desconfía de la madera. Entonces, tendremos que ser exquisitos en esas certificaciones. Eso hará que la gente, que las personas, que los constructores, que los arquitectos, que todos en general que compran una casa, una edificación, tenga un mejor concepto, un mayor concepto sobre la madera estructural. En Europa ya la van teniendo. Va a haber mucha revolución en el tema de la madera. Y ahí está una empresa de pest control y una empresa del preventivo. ¿Por qué? Porque cualquier problema que pueda haber en la madera, una empresa de pest control lo puede solucionar. Con una certificación de su trabajo, con una certificación de los productos a utilizar y de las técnicas a utilizar. Nos vamos a encontrar cada vez más diferentes tipologías de madera con acabados innovadores frente al fuego, al ataque de xilófagos. El material, siempre se ha pensado que la madera es un material poco resistente porque el fuego... La realidad es que la madera es el producto que más aguanta el fuego porque permite la salida rápida de esa edificación. Cosa que si las fabricaciones son en cemento, en hormigón o en hierro o cualquier de estos metales, el deterioro de la madera llega de golpe. De la edificación llega de golpe, cosa que no ocurre con la madera. Da tiempo a salir. Entonces, desde esos momentos en el que teníamos una pequeña certificación de madera hasta ahora, que ya tenemos mayores certificaciones, entonces nos queda un mundo por delante para hacer el trabajo tanto en el mundo del pest control como en el mundo del curativo, ¿no? Quiero dejar esta pequeña reflexión, porque a veces hablo con mucha gente y me suele decir, no, yo no hago tratamientos de madera. ¿Por qué? Porque hay que hacer bien, por supuesto, pero también un tratamiento de cucarachas. Hay que hacerlo bien, si no, siempre problemas. Entonces, yo animo al que con todos los datos que tenemos a nivel europeo, sobre todo a nivel europeo,
en el que cada vez más se está utilizando la madera, cada vez será un punto de partida de muchas edificaciones, pues entonces animo a que por lo menos estudien estos casos. Y ya por último, y con esto sí vamos a terminar, ¿en qué está trabajando Quimusa? Ahí podemos hablar un poco de cuáles son nuestras inquietudes ahora mismo, lo que se está trabajando en el laboratorio, con los centros tecnológicos que hay alrededor, en las universidades. Bueno, productos con menor impacto ambiental. Es básico. Es básico para nosotros, pero es básico para el sector. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en pos de tener la mayor eficacia y eficiencia posible al menor coste ambiental. Es una de nuestras máximas. Por eso no es cuestión de, como decía antes, poner una molécula y sacar esa molécula, poner otra. No. Eso valió al principio. Ya no vale en el tema de la madera. En segundo lugar, estamos trabajando sobre componentes acuosos y geles sin catalogación ecotoxicológica. ¿Qué quiere decir? Que sean productos que no causen tampoco ningún impacto ambiental, pero además que sean tan eficientes como un producto orgánico. Que den clases de riesgo, que superen las clases de riesgos que ahora mismo que están puestas encima de un papel, para hacer nueva transformación en el tema de la madera. Ahí es donde estamos trabajando. No digo que va a ser para mañana, pero ahí estamos. Y luego, como he dicho antes, protección frente al fuego con estándares superiores a los que hay en el mercado. Es decir, ahora mismo hay unos estándares en el mercado, creemos que los queremos mejorar, van a salir dentro de poquito al mercado, creemos que están ahí en el límite de hacer ese paso hacia adelante, para poder decir, ahí tenemos algo que ha mejorado el mercado. Y luego, sobre todo, que es una de nuestras algo que no existe a nivel mundial, que no es fácil, pero cebos para termitas de madera seca. Es decir, hoy día no es un problema en España el tema de las termitas de madera seca, excepto Canarias, que es un gran tema, pero sí es el mayor problema a nivel mundial en el tema de termitas, las termitas de madera seca. Entonces, creemos que tenemos el conocimiento, las investigaciones nos dan eso, de que estamos en pos de tener esos cebos. Entonces, ya poco a poco haremos unas notificaciones en el mercado, todo tiene que pasar por registros. En segundo lugar, hay que investigarlo bien y luego comunicarlo, ¿no? No va a ser cercano, no estamos hablando de que en un par de años, 3, 4 años, no vamos a ser serios, pero eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo, ¿no? Y sin más, espero que haya servido, porque si una webinar no sirve, es una pérdida de tiempo. Espero que haya servido. ¿Hay alguna pregunta por ahí que se está haciendo? Vamos a ver si la podemos responder, o bien escrita o bien hablada. Alguna persona ha preguntado si para nóvidos hace falta inyectar las 2/3 partes de la madera. Bueno, depende. Yo le diría que depende de la madera. Vamos a ver, hay maderas que el duramen es muy grande, entonces no hace falta pasar ese duramen. Lo que sí tiene que estar impregnada es la parte de arriba de la madera, porque el nanóvido está en la parte de arriba de la madera, está en la superficie, y ya cuando vas a meter un inyector, ya ese inyector ya te va a llegar casi hasta el duramen. Es decir, unas 2/3 partes, no sé si a 2/3, 3/4, no lo sé cómo será, pero teniendo esa tónica. Como ha dicho antes Josep, esto no es un tema matemático, esto es un tema de lógica y es un tema de protección de la madera. La madera la madera es, como si dijéramos, decir, un ser que tiene vida propia, porque a lo largo del tiempo va cambiando. Entonces, hay que ver cómo se comporta, y entonces en eso, si yo tengo tratada la madera toda la albura, no voy a tener problemas. Eso, que no hace falta con los anóvidos, porque los anóvidos normalmente no son de profundidad, aunque pueda haberlos. Bueno, tal, pero con una protección hasta la albura, hasta el duramen, no hay problema. Y sin más, no me quiero alargar más. Muchas gracias por haber estado ahí recibiendo esta conferencia. Toda la ayuda que pueda haber en las personas que han estado aquí dando la conferencia, eso es responsabilidad mía.
¿El para qué? Para hacer que este sector sea mejor. Vamos a hacer que este sector sea mejor, que la gente confíe más en que se puedan hacer las cosas, en que se puedan tener casas de madera, y es en lo que está todo el sector. Muchas gracias.